Y esta semana mi esposa estaba leyendo en la oración de las 5:30, estaba leyendo y ella leyó ese verso: y tú eres el más hermoso de todos los hombres. Dije, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y me dice ella, Salmo 45. Es bueno saber a dónde están las cosas, así que léalo, le queda de tarea. Él es hermoso, Él es la razón de nuestra predicación, Él es la razón del Evangelio. De todo, hermano, de todo lo que Dios ha hecho, ha mandado en estos últimos tiempos, Cristo es el centro. ¿Cuántos creen eso? Es el centro de todo, porque de Él se habla desde Génesis hasta el Apocalipsis, termina con Él. Entonces la razón de nuestro vivir, la razón de nuestro existir es Cristo. Y Él dijo, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura, a todos los hombres, indiscriminadamente. Y Él quiere comunicar su mensaje de salvación. Creo que es importante, hermano, que nosotros conozcamos a Cristo. ¿Quién es Él? Yo le he titulado a este tema, el nombre, sobre todo, nombre. Jesús, el nombre de Jesús. Y quiero que veamos entonces, acompáñenme a Filipenses capítulo 2 y unos versos que quiero que tomar como base para este tema. Dice el apóstol Pablo, nos habla por el Espíritu: por eso Dios también, que dice, lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién lo exaltó? El Padre. Luego dice aquí, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están, oiga eso, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Admirable eso. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de ¿quién? De Dios Padre. Por eso Dios Padre lo exaltó. Es tan maravilloso porque Jesús lo llena todo. Dice la Biblia que por Él fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él. Sean estos tronos, sean visibles o sean invisibles. O sea, hay cosas invisibles que son creadas. Por ejemplo, aquí hay ángeles que para nuestros ojos naturales son invisibles, pero ellos están aquí. Y ellos son siervos de Dios. Ellos vinieron esta mañana a ministrarnos a nosotros nuestra herencia, porque nosotros somos herederos juntamente con Cristo. Entonces hay cosas invisibles que no podemos ver aquí. Hay bendiciones que no las podemos palpar con nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu sí las recibe. Yo quiero que se ponga de pie y oremos y le pidamos al Señor que Él nos hable en esta hora. Quiero que levante su mano derecha al Señor y le diga: Padre, yo sé que tú has exaltado a mi precioso Señor Jesús sobre todas las cosas, y yo quiero conocerlo. Si lo has recibido como Salvador, dile: Señor, Padre, yo he recibido a Jesús como mi Salvador personal. Y si no lo hubiese recibido, le puedes decir: ¿lo puedo recibir ahora? Lo quiero recibir ahora. Pero ciertamente, digámosle: Padre, necesitamos conocer a Cristo. Necesitamos saber quién es Él. Necesitamos aprender de Él. Necesitamos conocer la verdad, porque la verdad nos hará libres. Señor, le puedes decir: iglesia, aquí está mi corazón. Aquí estoy yo. Le podemos decir: aquí estoy yo delante de tu altar. Y vengo, Señor, para morir en tu altar, para morir ahí. Pero quiero conocer a Cristo. Señor, envía tu palabra. Señor, háblanos. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente hoy a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. El nombre sobre todo nombre.
La Biblia dice que el Señor lo exaltó hasta lo sumo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. O sea, hermano, que este universo que nosotros podemos divisar tiene millones de sistemas solares, billones. Y sería imposible que solo nosotros existamos. La Biblia dice que el hombre es la corona de la creación. Oiga, la corona. Y nos hizo a semejanza de él. No quiero especular en nada. Yo solamente, la palabra dice que un día se presentaron los hijos de Dios delante del Señor a darle reporte de cómo estaban las cosas en el universo. O sea, pues, de que hay creaciones. Dice la Biblia que Él es Padre eterno y Dios está creando y haciendo creaciones todos los días. Él es poderoso, sabio, infinito. Pero en su misericordia se fijó en usted y en mí. ¿Se goza de eso? Y dice que nos amó de tal manera que dio a su único Hijo para que todo aquel en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros somos responsables, hermano, de ir a predicarle a la gente. Nosotros no nos podemos quedar callados. Aquí dice que en el nombre de Jesús se doble los que están en el cielo, la rodilla de los que están en el cielo, los que estamos en la tierra, y hay habitantes debajo de la tierra según lo que aquí dice. Aquí lo dice. Luego dice aquí, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Veamos qué es lo que sucedió. El pueblo vio gran luz. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. El nacimiento y la redención que Él iba a venir a hacer está anunciado desde Génesis capítulo 3. Porque en Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer cayeron, dice que Dios los tuvo que expulsar del huerto de Edén. Pero no los expulsó desnudos, porque recordemos que cuando Dios buscó a Adán, le dijo Adán, Adán, y él le dijo, se escondió, y le dijo, ¿por qué te escondes? Porque estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Y usted sabe toda la historia. Pero al final el Señor dice que los terminó sacando, pero no porque el Señor sea malo, sino porque no los podía dejar ahí, porque el pecado había entrado en ellos, el pecado había entrado al mundo y la muerte también. Entonces vino el Señor y los vistió con pieles, dice, y los sacó, o sea que no los sacó desnudos. Seguramente, la Biblia no lo dice, pero seguramente fue el primer sacrificio que hubo, y el mismo Señor lo hizo. Dios mismo le quitó la piel a aquellos corderitos y los vistió, y luego los sacó, tipificando el Cordero de Dios, tipificando a Cristo, que un día iban a ser, y que iban a ser como un niño o como otro, pero con una característica que nacería de una virgen. Entonces el Señor, por el Espíritu Santo, comenzó a anunciarlo por los profetas, y veamos este verso tan conocido que dice Isaías 9:1. Oiga cómo dice el profeta Isaías, como 2000 años antes de que naciera el Señor: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo en que livianamente tocaron la primera vez la tierra de ¿qué? De Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán. Oiga, ¿dónde? En Galilea de los gentiles. Entonces todos sabemos que el Mesías nació ¿a dónde? En Belén. Pero todos sabemos que Él vivió en el área de Galilea. Y fíjese que Galilea era de los gentiles. Qué hermoso el Señor, ¿verdad? Porque siendo Él judío, siendo Él de la descendencia de David, de una descendencia real, cuando estaba pequeño por causa de la persecución se fue a Egipto. Cuando murió Herodes, el ángel le dijo, llévalo ¿a dónde? De regreso a Israel, pero se fue a Galilea. Por eso lo conocían como el Galileo, le decían a Jesús, ese es el Galileo, decían, ese vive entre los gentiles. Tenían un cierto desprecio hacia él.
Le decían el Galileo, pero estaba profetizado de que de ahí, de ese lado del Jordán, Él iba a resplandecer, porque Él es la luz. Veamos qué es lo que sigue narrando el profeta. Estoy leyendo Isaías 9, verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué dice? Vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra y de muerte, la luz o luz resplandeció sobre ellos. O sea, Jesús es la luz del mundo. Yo le digo desde el principio de este mensaje, la razón de nuestro mensaje es Jesús. Pablo dijo cosas maravillosas, preciosas. Pedro también nos enseña por el Espíritu muchas cosas que son necesarias saber. Pero el centro de nuestro mensaje es Cristo. Y por eso el profeta, hermano, tomado por el Espíritu Santo, comenzó a escribir 2000 años antes las cosas que iban a suceder. Y cuando nosotros comenzamos a ver, Él es nuestra luz. Antes vivíamos en tinieblas. Antes vivíamos, dice el apóstol Pedro, vivíamos en nuestra vana manera de vivir que aprendimos de papá y de mamá. Y cuando dice de papá y mamá, no necesariamente de nuestros padres inmediatos, porque tal vez nuestros padres inmediatos fueron muy finos, muy educados y unas personas muy correctas, pero no sabemos cómo fueron nuestros abuelos, ni nuestros tatarabuelos. Hay unos que tienen abuelos, hermano, que fueron hasta como brujos, sirvieron al diablo y hicieron tantas cosas terribles. Otros vivieron su vida como mejor quisieron, menos se la dieron al Señor. Entonces vienen herencias en la genética de uno, que uno hereda, de genética espiritual de los ancestros. Y de repente hay tendencias en uno a vivir de cierta manera. Hay gente que tiene tendencia a vicios, diferentes clases de vicios. Gente que tiene tendencia a la prostitución, gente que tiene tendencia a las drogas, etcétera. Pero eso es la vana manera de vivir que viene en la línea familiar. Pero dice que el que está en Cristo nueva criatura es, y todas las cosas pasaron. Pero es cuando la luz realmente alumbra. O sea que nosotros debemos estar seguros de haber nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? No nos preocupemos tanto de la religión. De nacer de nuevo es que nos tenemos que preocupar. Entonces, que nos haya resplandecido la luz, porque aquí dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de ¿dónde? De sombra, de muerte, les resplandeció, o luz resplandeció sobre ellos. Entonces, hermano, te pregunto, ¿ha resplandecido la luz de Cristo sobre ti? O sea, pregúntate, examínate. Si la luz de Cristo ha resplandecido sobre ti, entonces el lucero de la mañana está sobre tu vida. Pero si no, hoy puede resplandecer sobre ti. Mientras se dice hoy, mientras hay vida, hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nosotros, si nos ha resplandecido el lucero de la mañana, debemos de llenarnos de luz para ir a dar luz a los que están en tinieblas afuera. Hay gente allá afuera, hermano, que está necesitada. Y nosotros debemos de llevar ese mensaje. Veamos este punto. Un niño nos ha nacido. Acabamos de ver, el pueblo vio gran luz. Pero esto me impresiona mucho. Un niño nos ha nacido. Sigo con el profeta. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado, ahí comienza la grandeza de Cristo. Oiga, ¿quién es Cristo? Y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre, como dice, admirable. Él es consejero. ¿Qué es? ¿Qué es Jesús? Dios. Diga conmigo, Dios. O sea, es divino. Ahí se refleja su divinidad. En el niño se refleja su humanidad, porque nació. Pero cuando dice Dios fuerte, ahí se refleja su divinidad. Es Padre eterno. ¿Qué dijo Jesús? El Padre y yo, o no somos. Y luego dice que es príncipe de paz. ¿Cuántos se gozan de eso? ¿Sabe por qué eso es glorioso? Porque ¿cuántos no hemos estado en angustia?
¿Cuántos han experimentado angustia aquí? Levante su mano. Hemos experimentado angustia. Pero cuando sabemos que Jesús es nuestro príncipe de paz, en los momentos más difíciles es donde vamos a conocer al príncipe de paz. Al príncipe de paz no lo conocemos cuando todo está bien, hermano. Cuando usted tiene para pagar la renta, todo en la familia está bien. Ahí no puede conocer al príncipe de paz. Cuando las cosas se ponen feas y no hay salida, se ve que no hay salida, ahí es donde se conoce al príncipe de paz. Por eso Él es glorioso. Veamos, dice el verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Me llama la atención esa palabra dilatado, ¿verdad? O sea, que se expande, se expande, se expande sin límite. Él gobierna sobre todo. Dice, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y su reino, o sea, Él es rey. A David se le prometió que le iba a suceder alguien en el trono eterno, y es Él, es Jesús. Y dice, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra que es Jesús? Es admirable y es consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tiene límite. Él está sobre el trono de David y lo dispone, lo confirma. Él es juez justo. Por eso el salmista decía, yo llevaré mi causa delante del Señor, Él es mi juez. Es que es admirable lo que el Señor significa para nosotros, hermano. Yo le pido en el nombre de Jesús, abra su corazón en este momento, abra su mente, abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón, porque esta palabra tiene vida. Si la creemos y la tomamos en el corazón, esta palabra tiene un poder, hermano, tremendo. Veamos, anuncia Mateo, capítulo 1, verso 3, dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás, le dice el ángel a José, porque está hablando con José en el sueño, y le pondrás por nombre, ¿cómo le va a poner? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, Jesús es Dios. Te pido o te pregunto, ¿Jesús está en tu corazón? ¿Lo has recibido como tu Salvador personal? Dios está en ti. Dios está contigo, está conmigo. Si Dios está con nosotros, cantábamos hoy, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, hermano, está conmigo todos los días, nuestra vida debe de ser diferente. Y si estamos viviendo una vida no tan distinta a los de afuera, yo pienso que debemos de parar en el camino, recapacitar. Bueno, ¿por qué yo digo lo que digo? ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Y por qué yo me comporto igual que los demás? Si ese fuese el caso. Debemos de hacer una pausa en el camino y decir, no, yo no puedo seguir viviendo así. Si ese fuese el caso, hermano. Porque si vas caminando y entre tus compañeros nadie te distingue en la calle, ven 5 compañeros contigo igual que ellos, entonces es de preocuparse. Yo pienso que tú en tu trabajo, la gente tiene que tener un respeto contigo. Por lo menos si tus compañeros hablan lo que ellos quieran hablar, por lo menos delante de ti te tienen que decir, mira, disculpa por lo que voy a decir. Te respeta. Pero si ellos hablan contigo y lo que se les viene a la mente es de examinar. Dice amén. Fíjese que yo por lo menos cuando a veces pongo a hablar ahí con los compañeros, que uno tiene que socializar. El Señor dijo, no te pido que los saques del mundo, pero que los guardes del mal, ¿no?
Y a veces mis compañeros comienzan a hablar tonterías ahí. Y yo a veces los tengo que oír porque tengo que estar ahí. Pero me he dado cuenta que uno de mis, yo me le quedo viendo al otro que está hablando y el otro se me está observando a mí. Y en una ocasión se comienza a carcajear y a reírse. Y yo lo volteo a ver, ¿por qué? Y le dice, es que Fabricio te está viendo a ti, le dice todo lo que estás hablando. ¿Qué él sabe él de lo que estás hablando? Y le dice, si él es un pastor, le dice. Él no tiene ni idea de las cosas que le estás hablando. Bien, le digo, sí tengo idea, sí sé lo que está hablando, le digo yo. Y se comienza a carcajear y a reírse, pero él se reía porque yo lo observaba y lo escuchaba, y a él le causaba gracia que yo soy pastor y que el otro estaba hablando disparates. Pero me dice este compañero, Fabricio, con tu permiso, perdona lo que voy a decir. Yo le digo, tranquilo. Pero cada vez que tengo oportunidad, les doy la palabra. Y a veces no tengo la oportunidad porque a veces la gente se cierra. No te quiere escuchar. Entonces le tienes que predicar con el ejemplo. Le tienes que predicar. Cuando ellos ven que no hablas como ellos, ahí empezando con eso, comienzan a decir, este es distinto. Yo creo que usted experimenta lo mismo que yo, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sus compañeros lo respetan? ¿Sí? ¿Amén? No, claro, tiene que haber un respeto, pero me refiero a un respeto porque ellos saben que Cristo está en usted. Debe de haber eso. Debe de haber, hermano. Porque aquí dice, le pondrás por nombre Emmanuel. Si Emmanuel está en ti, si Jesús está en ti, a donde quiera que tú vayas, la gente tiene que ver a Él, lo tiene que sentir a Él. No es tanto que te van a ver a ti, sino que van a sentir algo en ti, que es diferente, y ese es Emmanuel. Es Dios contigo, es Dios con ellos. Mi esposa me contaba ahorita que veníamos en camino de un pastor que le contaba a su congregación acerca de cómo él fue a visitar a su tía, y a su tía era mera parrandera, y cuando llegó a visitar a la tía, le dice a la tía, ya me arruinaste la fiesta, solo con tu presencia ahora ya no voy a poder ni bailar, ya no voy a poder seguir tomando. Y le dice, no, tranquila, usted siga en su fiesta, yo la vine a ver. O sea, pero el Señor comenzó a trabajar en esa persona, solo porque él estaba ahí. Y por último terminó ya llorando, y el esposo que tenía unos problemas terribles, y él orando por ellos. Solo por llegar. O sea, ¿qué le quiero decir con eso? Visite a la familia. Aunque sean como sean, visítelos. Porque la presencia de Manuel en usted los va a redarguir, los va a tocar, hombre. Denle un aplauso al Señor. No se aleje, no se aleje. Hay gente que piensa, yo no voy a ir a ver al fulano porque vive así. No, usted vaya, pero cúbrase también, ¿verdad? En el nombre de Jesús, y con su presencia, dele una visita, ore por él, abrácelo, háblele del Señor, y luego también váyase, ¿verdad? No se quede mucho tiempo porque también no vaya a ser que, ¿verdad? Si no anda tan preparado, se quede usted también ahí. Pero no diga, yo ando preparado. Pero Emmanuel está en nosotros. Veamos otro punto, Él es Rey de Reyes. Mire todo lo que ya vimos del Señor. ¿Qué vimos? Que es luz, ¿verdad? Luego ¿qué vimos? Que Él es Dios con nosotros. Ahora veamos, Él es el Rey de Reyes. Quiero que veamos este punto. Palabra fiel, dice Pablo. Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, Timoteo, óyeme esto, Timoteo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes. ¿Para quiénes vino? Para salvar a los pecadores, de los cuales, le dice Pablo, yo soy el primero. ¿Pudiéramos hacer ahí dueto con Pablo nosotros? ¿Pudiera usted decir conmigo,
Que Cristo vino al mundo, diga conmigo, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora, inclúyase usted ahí, de los cuales yo soy el primero. Somos los primeros. Imagínense Pablo, ¿quién era Pablo? Pero él se incluye entre el primero. ¿Por qué me admira? ¿Y qué tiene que ver esto con el Rey de Reyes? Porque él no le pide permiso a nadie. Él es Dios. Él vino al mundo, no le pidió permiso a César, que era el emperador de ese tiempo. No, él vino, él es el Rey de Reyes. Dijo, no tengo necesidad de pedirle permiso al emperador, yo soy el Rey de Reyes. Y vine a salvar pecadores. Y se metió en el mundo, en su autoridad, y vino a redimir pecadores, a salvar pecadores. Luego vemos en Apocalipsis 19:16 dice, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿quién es Cristo, hermano? ¿Te das cuenta? Y nos damos cuenta de que conociendo los nombres de Él, el nombre que es sobre todo nombre, sus atributos, nos damos cuenta de que nosotros debemos de ser distintos. Debemos de vivir una vida tranquila, felices, ¿o no? Es que teniendo a alguien como Jesús, estamos hechos. Porque la gente quizá no te conoce a ti, pero el Señor, si es tu amigo, te va a abrir puertas a donde quieras que vayas. Si tienes necesidad, te va a proveer. Si quieres un trabajo, te lo va a dar. Si necesitas ganar más dinero, Él te lo va a proveer. ¿O no? ¿No cree usted eso? ¿Van a haber tiempos de necesidad? Sí, van a haber tiempos de necesidad, porque la Biblia dice todas las cosas ayudan a bien a los que llaman al Señor. O sea, sí, el Señor nos va a hacer pasar aún por valle de sombra y de muerte, pero dice el salmista, pero tú estarás conmigo. O sea que cuando te toque pasar tus vallecitos así oscuros, no te preocupes, ahí está el Señor contigo. Y tú puedas decir, y yo pueda decir, pero yo no lo siento. No, si a veces no lo vamos a sentir. Pero eso no quiere decir que Él no esté ahí. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces es de creerle, ¿no? Si Él es Rey de Reyes, Él tiene autoridad. Y dijo el Señor, y yo les doy autoridad a ustedes para que vayan y pisen escorpiones y pisen serpientes y nada os dañará. Qué hermoso eso, ¿no? Beberéis y comeréis cosa mortífera y no os hará daño. Yo no sabía que dicen que el pollo tiene algo ahora. Eso es. Y fíjese que yo no sabía, y esta semana comí pollo. Y anoche que venimos a la reunión de matrimonio tenían pollo. Y como los hermanos no venían temprano, yo le dije a mi esposa, no, yo a las 6 me siento a comer, le dije. Si no había comido casi todo el día por estar esperando a todo el mundo. Y mi hijo sabe que cuando nos sentamos a la mesa, él sabe lo que yo hago siempre. Me sirvo, les digo a ese sirviente, oremos. Tengan comida o no, oremos. Ya me serví yo, empecemos. Y yo le dije a mi esposa, a las 6 empezamos. Y Jonathan estaba de atrás, le dije, yo soy el primerito, Jonathan. Pasé, me senté. Y me dice Jonathan, allá está el micrófono para que oremos. No, le dije, vamos a orar después de comer, le digo yo, porque de aquí que vienen los hermanos, me senté a comer. Y usted sabe, ya después que todos habían comido, oramos. Pero me acordé del pollo. Entonces dije, Señor, tú sabes, yo sí oré, hermano, en nombre de Jesús. Comí. Y de ahí le dije a los hermanos, vamos a orar, ahorita que ya comimos. Pero la Biblia dice, comeréis. Cosa mortífera. Y no estoy diciendo que eso estaba mortífero, el Señor lo había santificado. Desde el momento que hermana Jessica ella comenzó a bendecir el pollo, también me imagino ahí, y ahí a cubrirnos a todos. Pero cuando caminamos con el Señor, Él nos va a librar hasta de cosas que no nos vamos a dar cuenta, y muchas veces Él sí va a permitir que nos demos cuenta de que nos está librando. Pero lo que le quiero decir es, caminemos con Dios confiadamente, conozcámoslo y prediquémoslo.
Prediquémoslo, pidámosle que lo podamos predicar con nuestra vida primeramente, con nuestras actitudes. Y cuando tengamos errores, pues levantémonos. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre. Dice el apóstol Juan en su primera epístola, dice: hijitos, me parece que es primera de Juan, capítulo 3, verso 1 y 2 en adelante. Si no es ese, usted búsquelo, pero me parece que ese es. Y ahí dice: hijitos. Fíjese cómo era de cariñoso este hombre, el apóstol Juan. Por eso le han puesto el apóstol del amor, o el hombre del amor de Dios, hombre de Dios. Y a los hermanos los trataba hijitos. Si alguno ha cometido alguna falta, si alguno ha pecado, decía: abogado tenemos para con el Padre, a Cristo. ¿A quién es su abogado entonces? Y que dice: abogado tienes para con el Padre, a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer si fallamos, si resbalamos? Ir al abogado, para que ese abogado te justifique delante del juez. Aquí dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Veamos, y vamos a ir concluyendo con el Cordero. Yo le estoy dando varias características. No, es que no le quiero dar mucho, porque a mí me interesa que a usted se le quede. Yo no quiero bombardearlo, aunque hoy sí lo estoy bombardeando un poco con algunas cosas, pero apúntelo. Hablamos del Rey de Reyes, hablamos de Emmanuel, hablamos de que el pueblo vio gran luz. Y ahora quiero que veamos el Cordero de Dios. ¿Por qué es importante, hermano, que nosotros conozcamos a Jesús como el Cordero? Porque Él es nuestro Salvador, Él tomó nuestro lugar. Pero la Biblia dice de esta forma, y esto lo dice el apóstol Pedro, primera epístola, capítulo 1, versículo 19, dice así: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿con qué fuiste redimido, hermano? ¿Cómo nos compraron? ¿Con plata? No. ¿Con oro? Tampoco. Con sangre. ¿Pero quién nos compró? ¿Quién nos rescató? Cristo. Pero ¿cómo nos tenía que rescatar? Como un cordero. Le estoy hablando de cosas bien elementales. Y le estoy hablando cosas muy sencillas, pero que nosotros debemos de tener presentes en nuestro corazón. ¿Qué significa Cristo para nosotros? A mí me gusta mucho un canto, y uno de estos domingos lo voy a sorprender y lo voy a cantar. Y ese canto dice: quiero decir lo que Cristo significa para mí. Y espero aprendérmelo bien y lo voy a cantar un domingo antes de predicar, porque me bendice mucho. Yo te pregunto: ¿qué significa Cristo para ti? ¿Qué significa? ¿Significa el Cordero? ¿Significa tu vida? ¿Significa tu amor? ¿Qué significa? La pregunta sería: ¿qué eres tú capaz de hacer por Cristo? Pregúntese a sí mismo: ¿qué sería yo capaz de hacer por Cristo? ¿Serías capaz de ir al altar? ¿Serías capaz de decirle: Señor, vengo a ti a ofrecerme como el sacrificio ahora yo? ¿Y eso significa qué? Eso significa morir a ti mismo. Ay, hermano, pero si es que hay que gozar la vida. Ay, hermano, pero hay que tan cosas tan buenas que hay afuera, sí.
Seguramente que sí. Pero Cristo lo dio todo por ti y por mí. Cristo dio su vida por ti y por mí. Cristo vino y vivió su vida guardándose por ti y por mí. Entonces, aquí dice que dio su sangre, pero Cristo mismo, hermano, fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Eso es algo admirable, porque entonces quiere decir que Dios Padre ya sabía que usted y yo íbamos a fallar, sí. Entonces Dios sabía que Adán y Eva iban a fallar también. Y antes de que fundara el mundo, oiga lo que le estoy diciendo, fundara el mundo, la tierra misma, que la tierra no tiene 6,000 años. El hombre tiene 6,000 años de estar en la tierra, aproximadamente. Pues la tierra es viejísima. Pero la Biblia dice que antes de la fundación del mundo, Cristo fue destinado para que fuera ese cordero que limpiara nuestros pecados. Vaya si Él no planea, ¿verdad? Vaya si Él no lo conoce a usted y a mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted es consciente que Dios lo conoce mejor que usted mismo? Por eso el Señor dice, te llevé al desierto. Le dice a Israel para que te dieras cuenta de lo que hay en tu corazón. Porque yo sí sé, el que no sabías eres tú. Entonces cuando Dios nos mete a veces en apreturas, ahí nos damos cuenta realmente de quiénes somos. Cuando estamos en momentos, hermanos, difíciles, de dificultad, y yo le digo que esa palabra a mí me impresiona, dificultad. Cuando yo oigo esa palabra me quedo pensando, porque digo, dificultad es algo, hermano, cuando una persona está verdaderamente en problemas, que no es tan fácil de salir de ahí. Cuando estamos en dificultad, Él es el único que puede venir a tu rescate. Por eso Dios permite las dificultades, para que clamemos, porque dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas, grandes y difíciles que tú ni te imaginas. Es hermoso el Dios que servimos, hermano. Voy terminando y dice 1 Pedro 2, 1-20, Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos, ¿por amor a quién? A vosotros. Entonces, ¿por qué se manifestó Cristo hace 2000 años? Por amor a ti, por amor a mí. Por eso el apóstol Pablo predicaba desde hace 2000 años, Maranata, Cristo viene, Cristo viene. Porque ellos esperaban la venida del Señor. El apóstol Pablo hasta tuvo la visión cuando dijo, y Él bajará con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo me imagino que Pablo vio todo el evento del arrebatamiento y todo, y nos lo dejó escrito, y nosotros seguimos predicando la venida del Señor, amén. Pero fue por amor a nosotros que Él se manifestó en estos últimos tiempos. Hermano, hemos visto algunas facetas del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Debemos entonces pedirle al Señor nosotros, hermano, que ese nombre nos vaya transformando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos deseamos y queremos que hoy, no mañana, hoy, ese nombre comience a cambiarnos? Ese nombre haga algo esta mañana con nosotros. Que no salgamos de aquí igual. Que si viniste, no importa cómo hayas venido, ese nombre, que es sobre todo nombre, te puede sacar de aquí distinto. Te puede sacar con paz, con bendición, con restauración. Decía el salmista David, no te tardes, Señor. Decía el salmista, ponte a mi lado y restaura mi alma.
¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos un alma restaurada? Creo que todos, hermano. Todos. Necesitamos que el Señor nos restaure nuestra alma. ¿Cuántos daños en nuestra alma se han dado? En el curso de nuestra vida, muchos quizá. Pero el Señor está aquí esta mañana para librarte, para sanarte, para liberarte. ¿Cuántos dicen amén? Y cualquiera dirá, hermano, yo liberación. De repente que sí. ¿Por qué no? ¿Y no el Señor liberó a María, pues? ¿Sabe qué María le estoy hablando, no? María Magdalena. Y después que la liberó, ¿a dónde se mantenía ella? A los pies de él. Pero después que la liberó. No, antes. Cuando se la llevaron y que la querían apedrear, porque se cree que fue a la mujer que llevaron, y la querían apedrear, ¿qué le dijo el Señor? Lo primero que les dijo a todos, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Nadie la tiró, hermano. ¿Qué mirarían? ¿Qué mirarían? Porque esa gente eran capaces de apedrearlo a él también. Pero yo imagino que cuando él dijo eso con tanta autoridad y con los ojos, hermano, que los vio, pues estaba leyendo todo lo que estaban pensando. Y no solo eso, sino que les estaba viendo todo lo que habían hecho. Es que, mire, nosotros realmente tenemos que conocer a Jesús, quién es Él. Porque cuando nosotros, hermano, lo vayamos conociendo, vamos a ir siendo transformados. ¿Usted se puede imaginar, hermano, haber estado delante de Él? ¿En persona? ¿Cómo ha de haber sido Él? Mucha gente no creía en Él. Pero yo me imagino que haber estado cerca de Jesús ha de haber sido algo maravilloso, hermano. Lo miraba uno pero con ojos de amor. Y Él está aquí esta mañana. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que te está viendo. Y nos está viendo a todos. Y nosotros por la fe lo podemos ver también. Lo podemos ver a través de ¿qué? De su palabra. ¿Tú crees lo que acabamos de leer? ¿Tú crees, hermano? Pero sinceramente, ¿tú crees lo que acabamos de leer? Cualquiera puede decir, hermano, aunque sea un cachito, pero crees. Si el Señor dijo, si tuvieras fe como un granito, fíjese, lo que necesita es un granito de mostaza. Le dirías a esta montaña, muévete, y se movería y se echaría al mar. Entonces, si crees, aunque sea un poquito, basta para que el nombre que es sobre todo nombre haga algo esta mañana sobre ti. Yo quiero, hermano, ministrar, quiero orar y quisiera que no se mueva nadie. Si los servidores no se tienen que mover, no se muevan. Pero quiero que oremos y que le pidamos con todo, pero con todo nuestro corazón hoy al Señor que Él haga algo a nosotros. ¿Qué le parece? ¿Tiene fe usted que Él va a hacer algo hoy?